¿Qué harías si todo lo que amabas estuviera a punto de perderse? Esta es la historia de Santiago, un hombre que lo tenía todo, una familia amorosa, una carrera brillante y una vida que muchos envidiarían. Pero una decisión lo llevó a un abismo de dolor y desesperación. Lo que parecía ser el final, se convirtió en el comienzo de algo extraordinario. ¿Podrá encontrar el camino de vuelta cuando todo parece perdido? Santiago era un abogado brillante, reconocido en la ciudad por su destreza en los tribunales y su habilidad para resolver casos complejos. Había comenzado desde abajo, como un joven estudiante que trabajaba en un pequeño bufete para pagar sus estudios. Su esfuerzo y determinación lo llevaron a convertirse en socio de una de las firmas más prestigiosas del país antes de cumplir los 40 años. Tenía lo que muchos consideraban una vida ideal, una hermosa casa, un auto de lujo y, lo más importante, una familia que lo amaba profundamente. Ana, su esposa, era su apoyo incondicional. Había dejado su carrera como maestra para dedicarse por completo a criar a su hija Valeria, de 8 años. Valeria era una niña alegre, llena de energía y creatividad. Amaba dibujar y soñaba con ser arquitecta algún día. Para Santiago, ellas eran su mayor tesoro, pero, irónicamente, su deseo de darles lo mejor lo llevaba a pasar cada vez menos tiempo con ellas. Los días de Santiago estaban llenos de reuniones, llamadas y negociaciones. Rara vez llegaba a cenar con su familia, y las noches que lograba estar en casa, se sumergía en su laptop revisando correos o preparando estrategias legales. Ana solía decirle con tono de preocupación: Santiago, Valeria no te necesita como un proveedor, te necesita como un papá presente. Él respondía con una sonrisa cansada: esto es temporal, amor. Lo hago por ustedes. Pronto todo mejorará. Pero ese pronto nunca llegaba. La dinámica familiar comenzó a cambiar. Valeria empezó a preguntarle a Ana por qué su papá nunca iba a sus presentaciones en la escuela. Una tarde, mientras pintaban juntas, Valeria dijo: mamá, ¿papá ya no me quiere? Siempre dice que está ocupado. Ana, tratando de protegerla, respondió: tu papá te ama muchísimo, pero está trabajando duro para que tengamos una buena vida. Sin embargo, en el fondo, Ana también comenzaba a cuestionar si Santiago había perdido de vista lo realmente importante. Por otro lado, Santiago estaba tan atrapado en su rutina que apenas notaba los pequeños cambios en su hogar. Las cenas en familia, que antes eran llenas de risas, se habían convertido en momentos silenciosos o inexistentes. Los dibujos que Valeria solía dejar en su escritorio quedaron apilados, sin que él los mirara. Su relación con Ana se volvía cada vez más distante. Las conversaciones profundas se habían reducido a intercambios logísticos: recogiste a Valeria, no olvides la reunión de padres. Un sábado, mientras Santiago trabajaba desde casa, escuchó a Valeria decir: ¿por qué papá nunca tiene tiempo para jugar conmigo? Esa frase resonó en su mente, pero la desechó rápidamente, justificándose con su ya habitual: esto es temporal. Lo que Santiago no entendía era que, en su afán por construir un futuro perfecto, estaba destruyendo el presente. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien antes de darse cuenta de que está perdiendo lo más importante? El bufete donde trabajaba Santiago le ofreció una oportunidad que pocos podrían rechazar: liderar un caso internacional que lo pondría en la mira de grandes corporaciones. La única condición era que debía comprometerse al 100%, lo que significaba viajar constantemente y trabajar horas aún más largas. La propuesta era tentadora: no solo implicaba un aumento significativo en su salario, sino también un prestigio que podría asegurar su futuro profesional. Santiago sabía que aceptar significaría sacrificar aún más tiempo con su familia, pero, en su mente, esto era una inversión a corto plazo con beneficios a largo plazo. Convenció a Ana de que era lo mejor para todos. Esto nos abrirá muchas puertas, le dijo con entusiasmo. Aunque Ana no estaba convencida, decidió apoyarlo. Sin embargo, en su interior, temía que este nuevo reto los alejara aún más. Los viajes comenzaron a ser frecuentes. Santiago pasaba semanas fuera, asistiendo a reuniones en diferentes países y cerrando acuerdos importantes.
Aunque intentaba mantenerse en contacto con Ana y Valeria, las videollamadas se volvían cada vez más breves y menos frecuentes. Ana notaba cómo su hija, que antes esperaba con ansias las llamadas de su papá, ahora mostraba indiferencia. Valeria había comenzado a llenar ese vacío con actividades escolares y el apoyo de sus abuelos, pero nada reemplazaba la presencia de Santiago. Fue durante uno de esos viajes que Santiago enfrentó la tentación. En una cena con colegas, conoció a Carla, una consultora que trabajaba para una de las empresas involucradas en el caso. Carla era carismática, segura de sí misma y mostraba un interés particular en Santiago. Aunque al principio él lo veía como algo inofensivo, las conversaciones comenzaron a volverse más personales. Santiago, cansado y emocionalmente distante de su familia, encontró en Carla una especie de refugio temporal. Una noche, tras un largo día de trabajo, cedió a la tentación y traicionó a Ana. Al día siguiente, la culpa comenzó a carcomerlo. Fue un error, se decía a sí mismo. Prometió que nunca volvería a suceder y trató de convencerse de que podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo dentro de él cambió. La conexión con Ana, que ya era frágil, se debilitó aún más. Cada vez que hablaba con ella, sentía que sus palabras eran huecas, como si estuviera ocultando una parte de sí mismo. Santiago justificaba su acción pensando que había sido un momento de debilidad, pero, en el fondo, sabía que había cruzado una línea que jamás debió cruzar. Empezó a evitar conversaciones profundas con Ana y se sumergió aún más en su trabajo, creyendo que mantenerse ocupado lo ayudaría a ignorar el remordimiento. Sin embargo, la culpa no desaparecía, al contrario, se hacía más fuerte con cada día que pasaba. En casa, Ana notaba que algo estaba mal. Santiago parecía más distante que nunca, incluso cuando estaba físicamente presente. Sus respuestas eran cortas y evitaba el contacto visual. Ana decidió no presionarlo, pensando que tal vez era el estrés del trabajo, pero una inquietud comenzó a crecer en su corazón. Sentía que algo oscuro estaba afectando su matrimonio, aunque aún no sabía qué era. ¿Puede un secreto permanecer oculto cuando el alma está en conflicto? La frágil fachada que Santiago había construido comenzó a desmoronarse cuando Ana encontró un mensaje en su teléfono. Era de Carla, y aunque el contenido parecía ambiguo, fue suficiente para que Ana sintiera que algo no estaba bien. Su corazón se aceleró mientras lo leía, y, sin pensarlo dos veces, decidió confrontar a Santiago esa misma noche. ¿Quién es Carla?, le preguntó con voz temblorosa. Santiago, sorprendido y sin una respuesta preparada, trató de minimizarlo. Es solo una colega del trabajo, no es lo que piensas. Pero el tono evasivo de su voz delató que había algo más. Ana insistió, y Santiago, incapaz de soportar la presión, terminó confesando la verdad. Cada palabra que salía de su boca era como un golpe para Ana. Te prometí mi vida, Santiago. Mi confianza, mi amor, todo, y así me pagas, dijo entre lágrimas. En ese momento, Santiago se dio cuenta de que no solo había traicionado a su esposa, sino también los valores en los que ambos habían basado su matrimonio y su fe. La discusión se prolongó por horas, y las emociones iban desde la ira hasta el dolor más profundo. Ana, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo, no solo traicionaste nuestro matrimonio, traicionaste nuestra fe, nuestra familia, todo lo que éramos. Santiago quiso justificar sus acciones, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sabía que no había excusa válida para lo que había hecho. La decisión de Ana fue clara, necesitaba tiempo y espacio para procesar lo ocurrido. Esa noche, Santiago empacó algunas cosas y se mudó a un pequeño apartamento que había usado como oficina en el pasado. Mientras cerraba la puerta de su hogar, sintió que estaba dejando atrás no solo a su familia, sino también una parte de sí mismo. En su nuevo apartamento, la soledad lo envolvió como una manta pesada. Cada rincón le recordaba lo que había perdido. Las fotografías familiares que había llevado consigo parecían mirarlo con reproche. Santiago comenzó a revivir cada momento de su relación con Ana, desde los primeros días de su noviazgo hasta los momentos felices que compartieron como familia. La culpa lo consumía. En medio de su desesperación, Santiago abrió una Biblia que Ana le había regalado en su aniversario.
Era un libro que había estado acumulando polvo en un estante, pero esa noche decidió abrirlo. Sus ojos se detuvieron en el pasaje de Lucas 15 del 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. Las palabras tocaron su corazón como nunca antes: volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por primera vez, Santiago sintió una chispa de esperanza. ¿Será suficiente un paso de fe para cambiar el rumbo de su vida? El pequeño apartamento donde Santiago ahora vivía se convirtió en un refugio y, al mismo tiempo, un recordatorio constante de lo que había perdido. Los días comenzaban temprano, pero no porque tuviera mucho por hacer, sino porque no lograba conciliar el sueño. Las noches estaban llenas de recuerdos, de conversaciones imaginarias con Ana y Valeria, y de una lucha interna que parecía no tener fin. Santiago intentó ocupar su mente con trabajo, pero incluso eso le resultaba difícil. Sus colegas notaban que algo andaba mal. El hombre seguro y eficiente que lideraba grandes casos ahora parecía distraído, torpe y desconectado. Los errores comenzaron a acumularse, y las oportunidades que antes buscaba con ansias dejaron de emocionarlo. Un día, mientras caminaba por la ciudad sin rumbo, se encontró frente a una iglesia pequeña y sencilla. Había un cartel en la entrada que decía: carga tus preocupaciones sobre el Señor, porque Él cuida de ti. Primera de Pedro 5:7. Santiago se quedó mirando el letrero por unos segundos. Algo dentro de él le decía que debía entrar, pero su orgullo le impedía dar ese paso. Finalmente, continuó su camino, pero esa frase no dejó de resonar en su mente. En las semanas siguientes, Santiago comenzó a asistir a esa iglesia, siempre sentándose en la última fila, intentando pasar desapercibido. No hablaba con nadie y salía antes de que terminaran los servicios. Sin embargo, las palabras del pastor comenzaban a tocar algo en su interior. Un sermón en particular lo marcó profundamente: Dios no espera que seas perfecto para acercarte a Él. Solo espera que seas sincero y dispuesto a cambiar. Una noche, de regreso a su apartamento, Santiago decidió orar por primera vez en muchos años. Se arrodilló junto a su cama y, con lágrimas en los ojos, dijo: Dios, no sé si puedes perdonar a alguien como yo, pero necesito tu ayuda. He destruido mi vida y la de mi familia. No sé cómo arreglar esto, pero si estás ahí, por favor, guíame. A partir de ese momento, algo en Santiago comenzó a cambiar. No fue un cambio instantáneo ni milagroso, pero era real. Empezó a leer la Biblia todas las noches y a reflexionar sobre los pasajes que le hablaban del perdón, la gracia y la restauración. También decidió buscar ayuda espiritual y pidió consejo al pastor de la iglesia. El pastor Marcos lo recibió con calidez y sin juzgarlo. Dios no construye muros, Santiago. Construye puentes. A veces nos alejamos tanto que pensamos que ya no hay camino de vuelta, pero Dios siempre encuentra una forma de alcanzarnos. Estas palabras le dieron esperanza, pero también lo desafiaron. Sabía que el siguiente paso sería el más difícil: enfrentar a Ana y Valeria nuevamente. Santiago tomó el valor de escribir una carta a Ana. En ella, no buscaba justificar sus acciones ni pedir que lo aceptara de vuelta. Solo quería expresar cuánto lamentaba el daño que había causado. Escribió con sinceridad: sé que he fallado como esposo, como padre y como hombre de fe. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible por cambiar. No quiero que mis errores sean lo último que recuerdes de mí. Al enviar la carta, sintió un peso menos sobre sus hombros, pero también sabía que el camino sería largo. Por otro lado, comenzó a escribir cartas para Valeria, pequeñas notas donde le contaba cuánto la extrañaba y cuánto deseaba volver a ser parte de su vida. Aunque no recibía respuestas, seguía escribiendo, confiando en que algún día esas palabras llegarían a su corazón. Con el tiempo, Santiago comenzó a involucrarse más en la iglesia, ayudando en actividades comunitarias y conociendo a otras personas que también estaban luchando con sus propios problemas. A través de esas experiencias, entendió que su dolor podía convertirse en un testimonio para ayudar a otros. Un día, mientras organizaba una colecta de alimentos, recibió una llamada inesperada: era Ana. Aunque su tono era frío y distante, Santiago sintió que era un pequeño rayo de esperanza. Ana le dijo que había recibido su carta y que, aunque aún no estaba lista para hablar cara a cara,
valoraba su esfuerzo por reconocer sus errores. Por ahora, quiero que sepas que estoy orando para encontrar claridad, le dijo antes de colgar. Esa breve conversación fue suficiente para que Santiago reafirmara su compromiso de seguir adelante. Aunque no sabía si algún día podría recuperar a su familia, entendió que su redención no dependía solo de lo que sucediera con Ana y Valeria, sino de su relación con Dios y de convertirse en un hombre digno de respeto. ¿Podrá Santiago reconstruir su vida y recuperar lo que perdió? Los días comenzaron a tomar un ritmo diferente para Santiago. Aunque la soledad seguía presente, su relación con Dios se hacía cada vez más fuerte. Las madrugadas que antes pasaba en vela pensando en sus errores, ahora las dedicaba a orar y leer la Biblia. Había algo en esas horas de intimidad con Dios que le daba una paz que no había experimentado antes. Su corazón, que había estado endurecido por años de orgullo y autosuficiencia, comenzaba a abrirse a la posibilidad de un cambio real. Un domingo, al terminar el servicio en la iglesia, el pastor Marcos se le acercó y le dijo: «Santiago, la fe sin acciones está muerta. Si realmente estás buscando restaurar tu vida, debes dar pasos concretos. El primer puente que debes cruzar es el del perdón, pero no solo buscar el perdón de los demás, sino también perdonarte a ti mismo». Estas palabras quedaron grabadas en la mente de Santiago. ¿Cómo podía perdonarse por algo que había causado tanto dolor? Decidió comenzar con un acto de valentía, enfrentar a Ana en persona. Aunque la idea lo aterraba, sabía que no podía posponerlo más. Después de mucho orar, le envió un mensaje breve a Ana: «Estoy trabajando para ser mejor, no para mí, sino para ustedes. Si lo consideras apropiado, me gustaría verte para pedirte perdón cara a cara». Pasaron días sin respuesta, y Santiago comenzó a perder la esperanza, hasta que un viernes por la tarde recibió un mensaje de Ana: «Podemos hablar, pero no esperes respuestas inmediatas. Esto es solo para escuchar». El encuentro fue en un parque cercano a la casa que antes compartían. Santiago llegó temprano, su corazón latiendo con fuerza mientras sostenía en sus manos una pequeña caja que contenía recuerdos de su familia, fotografías, cartas que Valeria había escrito cuando era pequeña, y la Biblia que Ana le había regalado. Cuando Ana llegó, lo primero que notó fue su semblante. Aunque Santiago seguía siendo el hombre que había amado, algo en él se veía diferente. Había una humildad en su postura y una sinceridad en su mirada que la desarmó, aunque intentó no mostrarlo. Santiago comenzó hablando desde el corazón: «Ana, no hay palabras suficientes para expresar cuánto lamento el daño que te he causado a ti y a Valeria. He fallado como esposo y como padre, pero sobre todo he fallado a Dios. Estoy trabajando para ser una mejor persona, no porque espere que me aceptes de vuelta, sino porque quiero que, algún día, cuando pienses en mí, no seas solo como el hombre que destruyó nuestra familia». Ana escuchaba en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. Cuando Santiago terminó, le dijo: «Santiago, no sé si puedo perdonarte todavía, pero aprecio que hayas tenido el valor de venir aquí. Estoy orando por dirección, porque esto no es algo que pueda resolver de la noche a la mañana». Aunque esas palabras no eran una reconciliación, para Santiago fueron un paso en la dirección correcta. Decidido a seguir construyendo puentes, Santiago también buscó reconectarse con Valeria. Durante meses, le había enviado cartas sin recibir respuesta, pero un día, mientras ayudaba en un evento comunitario de la iglesia, recibió un mensaje inesperado. Era de Ana, quien le decía que Valeria quería verlo. Santiago sintió que el corazón se le salía del pecho. Aunque sabía que esto no significaba que todo estaba solucionado, era una oportunidad que no pensaba desaprovechar. El reencuentro con Valeria fue en la casa de los abuelos maternos. Cuando la vio, Santiago casi no pudo contener las lágrimas. Valeria, que había crecido en los meses que llevaban separados, lo miró con una mezcla de timidez y emoción. «Hola, papá», dijo en voz baja. Santiago se arrodilló frente a ella y, con lágrimas en los ojos, respondió: «Hola, princesa, te he extrañado tanto». Fue un momento breve, pero lleno de significado. Aunque las heridas aún estaban presentes, ese encuentro marcó el inicio de una nueva etapa en su relación. A partir de entonces, Santiago comenzó a visitar a Valeria con más frecuencia, siempre respetando los límites que Ana había establecido. Pasaban tiempo juntos dibujando,
leyendo cuentos y jugando en el parque. Poco a poco, Valeria comenzó a abrirse más, contándole sobre la escuela y los proyectos que tenía. Santiago se dio cuenta de que, aunque había perdido tiempo valioso, aún tenía la oportunidad de ser el padre que su hija merecía. En la iglesia, el cambio de Santiago era evidente para todos. Ya no era el hombre reservado que se sentaba al fondo. Ahora participaba activamente en las actividades, lideraba grupos de estudio bíblico y ayudaba a otros a encontrar esperanza en medio de sus propias dificultades. Un día, el pastor Marcos lo llamó a su oficina y le dijo: Santiago, tu vida es un testimonio de la gracia de Dios. Lo que Él ha hecho contigo puede inspirar a muchos. ¿Has considerado compartir tu historia con la congregación? La idea de hablar en público lo aterraba, pero después de orar y reflexionar, decidió aceptar. Cuando llegó el día, Santiago subió al púlpito con manos temblorosas y un corazón lleno de gratitud. Compartió su historia con honestidad, hablando de sus errores, de cómo había tocado fondo y de cómo Dios lo había levantado. Al terminar, hubo un silencio profundo en la sala, seguido de un aplauso que no solo era de apoyo, sino también de reconocimiento a la obra de Dios en su vida. Santiago entendió entonces que su propósito iba más allá de intentar recuperar a su familia. Su verdadero propósito era ser un testimonio viviente de la redención y la gracia. Aunque el camino con Ana y Valeria seguía siendo incierto, sabía que, pase lo que pase, estaba en las manos de Dios. ¿Podrá el amor y la fe abrir la puerta a una reconciliación completa, o tendrá Santiago que aceptar que algunas cosas no pueden volver a ser como antes? La vida de Santiago había cambiado profundamente, pero el anhelo de una reconciliación completa con Ana y Valeria seguía ocupando un lugar importante en su corazón. Aunque había progresado enormemente en su relación con Dios, sabía que la restauración de su familia requería más tiempo, esfuerzo y, sobre todo, el acto más difícil de todos, esperar con fe. Un día, mientras ayudaba a organizar un retiro espiritual en la iglesia, Santiago recibió una llamada inesperada de Ana. Valeria tiene un proyecto para la escuela, y necesita hacer una presentación sobre su familia. Me pidió que tú también estuvieras presente, le dijo Ana con tono neutral. Santiago sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que Ana lo incluía en algo relacionado con Valeria, y aunque no sabía cómo sería recibido, aceptó de inmediato. La presentación se llevaría a cabo en la escuela, un lugar que Santiago había evitado desde su separación, pues los recuerdos de los eventos a los que nunca asistió lo llenaban de culpa. El día llegó, y Santiago llegó temprano, vestido con su mejor traje y con un pequeño ramo de flores para Valeria. Cuando entró al aula, los ojos de los demás padres se posaron sobre él. Aunque algunas miradas eran de curiosidad y otras de juicio, Santiago mantuvo la cabeza en alto, recordando que no estaba allí para ellos, sino para su hija. Valeria estaba nerviosa, pero al ver a su padre entrar, su rostro se iluminó. En su presentación, habló sobre su familia con una inocencia que conmovió a todos. Mostró fotos de los momentos felices que habían compartido y, para sorpresa de Santiago, incluyó un dibujo reciente en el que aparecían los tres juntos. Esta es mi familia. No siempre estamos juntos, pero los amo mucho, y sé que Dios está cuidando de nosotros, dijo Valeria al final de su presentación. Santiago no pudo contener las lágrimas. Era un momento pequeño, pero para él significaba todo. Después de la presentación, Ana y Santiago se quedaron hablando en el estacionamiento de la escuela. Fue una conversación sincera, llena de pausas incómodas, pero también de esperanza. Ana le dijo: he visto el esfuerzo que has hecho por cambiar, y aunque aún no sé si podemos volver a ser una familia como antes, estoy dispuesta a dar pequeños pasos para que Valeria tenga a su papá más presente en su vida. Santiago aceptó con gratitud. Sabía que no podía forzar nada, pero esa apertura de Ana era un regalo que no pensaba desaprovechar. A partir de ese día, Santiago comenzó a participar más en la vida de Valeria. Asistía a sus actividades escolares, la ayudaba con sus tareas y pasaban tiempo juntos los fines de semana. Aunque su relación con Ana seguía siendo distante, la comunicación entre ellos era más respetuosa y abierta. Santiago entendió que debía ganarse nuevamente la confianza de Ana, no con palabras, sino con acciones consistentes. El verdadero acto de valentía llegó cuando Santiago decidió confesar su historia a su jefe en el bufete.
Sabía que su comportamiento en el pasado había sido errático y que, aunque había logrado mantenerse en su puesto, su reputación se había visto afectada. En una reunión privada, le contó a su jefe todo lo que había sucedido, desde su caída hasta su proceso de redención. Sé que he cometido errores, y entiendo si considera que ya no soy apto para este puesto, pero quiero que sepa que estoy trabajando para ser un hombre íntegro en todos los aspectos de mi vida, dijo Santiago con humildad. Para su sorpresa, su jefe no lo despidió. En cambio, le ofreció la oportunidad de liderar un caso local que requería menos viajes y más tiempo en casa. Santiago aceptó con gratitud, viendo esto como una respuesta directa a sus oraciones. La reducción de responsabilidades en el trabajo le permitió enfocarse más en su familia y en su servicio en la iglesia. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que la culpa y la incertidumbre lo atacaron nuevamente. ¿Y si Ana nunca me perdona completamente, y si Valeria, algún día, me juzga por lo que hice? Pensaba en sus noches solitarias. Pero cada vez que esos pensamientos lo abrumaban, volvía a la oración, recordando las palabras del pastor Marcos: Dios no nos promete que restaurará todo exactamente como queremos, pero sí nos promete que estará con nosotros en el proceso. La oportunidad más significativa llegó durante una actividad comunitaria organizada por la iglesia. Santiago invitó a Ana y a Valeria, y, para su sorpresa, ambas aceptaron. Fue un día lleno de momentos sencillos, pero profundamente significativos: Valeria pintando con otros niños, Santiago ayudando en la distribución de alimentos, y Ana observando en silencio cómo él interactuaba con los demás. En un momento dado, el pastor Marcos se acercó a Ana y le dijo: el cambio en Santiago no es solo un esfuerzo humano. Es la obra de Dios en un corazón dispuesto. No lo digo para presionarte, sino para que sepas que hay esperanza cuando Dios está en el centro. Al final del día, Ana le dijo a Santiago: veo que realmente estás cambiando. Aún no sé qué depara el futuro para nosotros, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a seguir viendo hacia dónde nos lleva esto. Fue un momento breve, pero para Santiago, significó más que cualquier victoria profesional o reconocimiento terrenal. Esa noche, Santiago oró con lágrimas en los ojos. No pidió que su familia volviera a ser como antes, en cambio, agradeció a Dios por la oportunidad de caminar este nuevo camino, lleno de desafíos pero también de esperanza. ¿Será este el inicio de una restauración completa, o el cierre de un capítulo lleno de aprendizaje y transformación? Santiago continuaba avanzando con paciencia en el proceso de restaurar su vida y su relación con Ana y Valeria. Aunque sabía que el camino no era fácil, cada pequeño paso lo acercaba más a ellas y, sobre todo, lo fortalecía espiritualmente. Había aprendido a valorar los momentos cotidianos, aquellos que antes pasaban desapercibidos: una sonrisa de Valeria, una conversación amable con Ana, o simplemente la paz de saber que estaba caminando en obediencia a Dios. Sin embargo, un giro inesperado estaba por llegar. Una tarde, mientras Santiago se encontraba trabajando en un caso comunitario, recibió una llamada de Ana. Había un tono de urgencia en su voz. Santiago, Valeria está en el hospital. Ha tenido un accidente mientras jugaba en el parque, le dijo rápidamente. Antes de que pudiera preguntar más, Ana le pidió que se dirigiera al hospital lo antes posible. El camino al hospital fue una mezcla de oraciones desesperadas y lágrimas contenidas. Señor, protege a mi hija. Dale fuerzas. Haré lo que sea, pero no permitas que le pase nada grave, repetía una y otra vez mientras manejaba. Al llegar, encontró a Ana en la sala de espera, con los ojos enrojecidos y la expresión de una madre consumida por la preocupación. Valeria había caído de un columpio y había golpeado su cabeza con fuerza. Aunque los médicos aseguraban que estaba fuera de peligro inmediato, necesitaban realizar más pruebas para descartar cualquier complicación. Ana y Santiago entraron juntos a la habitación donde Valeria descansaba. Al verla con un vendaje en la cabeza y tan pequeña en aquella cama, Santiago sintió un profundo dolor en el alma. Se acercó a su hija, tomó su mano y, con voz temblorosa, le susurró: estoy aquí, princesa. No voy a dejarte. Fue en esa sala de hospital donde algo cambió entre Santiago y Ana. Por primera vez en mucho tiempo, se unieron en oración.
Ana, quien había mantenido su distancia emocional, se tomó de la mano de Santiago y oró en voz alta, pidiendo por la recuperación de su hija y por la fortaleza para enfrentar juntos lo que viniera. Fue un momento lleno de lágrimas y fe, un recordatorio de que, aunque sus caminos se habían separado, aún compartían un amor profundo por Valeria y una esperanza en Dios. En los días siguientes, Valeria mostró una recuperación sorprendente. Los médicos declararon que no había daño significativo y que podría regresar a casa después de unos días de reposo. Santiago se dedicó completamente a cuidarla, turnándose con Ana para estar a su lado. Durante ese tiempo, hubo muchas conversaciones sinceras entre ellos. Aunque Ana aún estaba dolida, comenzó a ver que el cambio en Santiago no era superficial. Él no solo había cambiado por obligación, sino porque realmente había permitido que Dios transformara su corazón. Una tarde, mientras Santiago le leía un cuento a Valeria, Ana lo observaba desde la puerta. Cuando terminó, Ana entró y le dijo: «Santiago, he estado orando mucho sobre nosotros. Aún no sé si podamos reconstruir nuestro matrimonio, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a intentarlo, por Valeria, pero también porque veo que el hombre que conocí sigue ahí, y ahora es más fuerte gracias a Dios». Santiago, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de Ana y le dijo: «No puedo prometer que todo será perfecto, pero sí puedo prometer que haré todo lo posible por ser el esposo y el padre que ustedes merecen. Y lo haré de la mano de Dios». En los meses que siguieron, Ana y Santiago comenzaron un proceso de reconciliación. No fue fácil, pero ambos estaban comprometidos a construir algo nuevo. Empezaron a asistir juntos a la iglesia y buscaron consejería matrimonial con el pastor Marcos. Cada paso que daban era un testimonio del poder de la gracia y la restauración divina. Un día, durante un servicio en la iglesia, el pastor Marcos pidió a las parejas que se habían reconciliado recientemente que pasaran al frente para compartir un testimonio breve. Santiago y Ana se miraron y, sin necesidad de palabras, se tomaron de la mano y caminaron hacia el altar. Frente a la congregación, Santiago dijo: «Dios no solo restauró mi vida, sino que me mostró el verdadero significado de la familia y el perdón. Hoy, de pie junto a Ana y Valeria, puedo decir que lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo reconstruyó más fuerte que nunca». Las lágrimas y los aplausos llenaron la iglesia. Era un momento que muchos recordaron como un milagro, pero para Santiago, no era el final de la historia, sino un nuevo comienzo. Había aprendido que, aunque los errores tienen consecuencias, la gracia de Dios tiene el poder de transformar incluso las situaciones más difíciles en algo hermoso. La historia de Santiago es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, Dios puede traer luz y esperanza. Aunque sus errores lo llevaron a perder lo más preciado, su disposición para arrepentirse, buscar ayuda y confiar en el proceso de Dios lo condujo hacia una restauración que parecía imposible. No fue un camino fácil ni perfecto. Hubo lágrimas, noches de incertidumbre y desafíos que a veces parecían insuperables. Pero Santiago aprendió que la gracia de Dios no solo restaura, sino que también transforma. La relación con Ana y Valeria no volvió a ser como antes, porque lo que Dios construyó a partir de las ruinas fue algo nuevo, más fuerte y lleno de propósito. Santiago también entendió que la restauración no es un destino, sino un proceso continuo. Aunque su matrimonio y su familia se reconstruyeron, él siguió trabajando diariamente en su fe, en su carácter y en sus relaciones. Se convirtió en un hombre que vivía para servir, no solo a su familia, sino también a su comunidad. Su testimonio inspiró a otros a creer que la redención es posible, sin importar cuán lejos se haya caído. Hoy, Santiago sigue caminando en fe. Cada vez que mira a Ana y Valeria, no solo ve a su familia, sino también un recordatorio del poder de Dios para convertir el dolor en propósito y la desesperación en esperanza. Su historia es un testimonio vivo de que, aunque nuestras decisiones pueden alejarnos de lo que más amamos, Dios siempre está dispuesto a construir un puente para llevarnos de regreso. ¿Y tú, estás dispuesto a cruzar ese puente? ¿Qué heridas necesitas entregar a Dios para que Él las sane? Recuerda, no importa qué tan lejos hayas ido, siempre hay un camino de regreso cuando decides confiar en aquel que todo lo puede. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia.
Si este mensaje tocó tu corazón y crees que puede inspirar a otros, no olvides darle like a este video, compartirlo con alguien que lo necesite y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal tras las historias. Activa la campanita para no perderte las próximas historias llenas de fe, esperanza y transformación. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.